Este es un análisis anual que hace el CADE, en este caso es esta conferencia de ejecutivos que cada año lo que se plantea, digamos, es un norte en el sentido de reflexionar sobre qué tipo de país queremos en los próximos años. Yo creo que es un gran ejercicio que viene realizándose hace no sé cuántas décadas. 52 años. 52 años. 52 años. 52 años. Qué bárbaro. Nuestro invitado es el señor Pablo de la Flor, que es presidente del comité organizador de este año. Va a ser la sede en Paracas este año. Y bueno, la novedad con la que empieza este CADE es que estamos estrenando ministro de Economía. Y yo me imagino que ese es un tema de fondo claro que sí. y propio, digamos, del análisis. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Tardes a todos los radioescuchas. Muchas gracias, Mónica, por tenerme aquí. Y usando el símil que comentabas, dejamos las armas y agarramos otras armas. Estas son las armas para el desarrollo. Las armas del desarrollo. Armas del crecimiento, porque ese es el gran tema en este CADE, es cómo construir el país que queremos, cómo hacer del Perú un país del primer mundo. Y puede sonar excesivo, ambicioso, es una meta difícil de alcanzar, pero creemos que finalmente, si ponemos de nuestra parte y abordamos la agenda de reformas pendientes, y ese es el foco de este CADE, vamos a estar en posibilidades de construir un país desarrollado del Perú. Mi pregunta siempre es, después de cada CADE, durante el año que se ha producido, ustedes hacen, me imagino, un seguimiento de las grandes reflexiones y no acuerdos, porque en realidad aquí cada uno está en su rubro, pero en relación a los compromisos que los políticos plantean en estos foros, y al final tienen una evaluación de todo lo actuado en los últimos años. ¿Ustedes cómo evalúan el asunto? Ese es un detalle interesante, es una de las novedades de este CADE, porque generalmente esa reflexión queda de alguna manera implícita y subordinada a la agenda del año en curso en el que se organizaba la próxima reunión. Pero en esta oportunidad hemos querido ser responsables respecto de los compromisos que se asumieron en el CADE pasado, porque más el CADE pasado estuvo muy marcada por la participación de los empresarios y una serie de compromisos que fueron asumidos en 7 áreas temáticas. Entonces, comenzamos este CADE con una sesión en la que vamos a rendir cuenta respecto de esos compromisos que se asumieron. En el nivel empresarial. En el nivel empresarial. Correcto. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es girando los reflectores y colocando los reflectores sobre la agenda de reformas pendientes, que además tiene un elemento común, que es la precariedad institucional del país, que hoy por hoy ya comienza a pasarnos la factura. El Perú ha venido creciendo a tasas sumamente altas, uno de los 4 países que más ha crecido en el mundo a lo largo de la última década, pero sin embargo comenzamos a chocarnos con unos cuellos de botella, unas restricciones que guardan relación directa con la precariedad institucional. Y lo que queremos en este CADE es ya no discutir los diagnósticos, porque el Perú es un país sobrediagnosticado. Nosotros tenemos diagnostiquitis, de verdad. Volúmenes y volúmenes de diagnósticos y diagnósticos. El acento lo vamos a poner en esta oportunidad en las propuestas, y van a ser propuestas muy concretas, muy puntuales respecto a 8 ejes temáticos que van desde lucha contra la criminalidad organizada y la inseguridad, que ese es el tema, el factor fundamental. Y además percibido correctamente por la población como el principal problema del Perú. Sí, está identificadísimo. ¿No es cierto? La reforma del Poder Judicial, que es fundamental si es que queremos además atajar el problema de la inseguridad. Una verdadera reforma, ¿no? ¿No es cierto? La verdadera reforma del Poder Judicial, de la administración del sistema de justicia, la lucha contra la corrupción. La corrupción se ha convertido ya en un cáncer que socava los cimientos de la sociedad peruana, y esto lo vemos. Tiene un impacto económico enorme, ¿no? Y que ya comienza a tener un impacto sobre la inversión. Exacto.
Exacto, y ahí ya está chocando con chocano, como dicen, ¿no? Claro, y esta percepción de que hay un divorcio sostenible entre lo económico y lo político, pues no, es una ficción, porque hay unos vasos comunicantes entre la política y la economía. Pero ahí hay un tema fundamental, que es, digamos, si tenemos identificado que efectivamente tenemos una precariedad enorme en lo institucional, hemos logrado crecer más allá de esa precariedad en términos económicos, pero el sistema es el mismo que nos rige hace 30 o 40 años, lo que necesitamos es una gran voluntad política para hacer esa reforma. De lo contrario, estamos hablando en el aire. Correcto, yo creo que necesitamos la confluencia de dos elementos. En primer término, el saber qué hacer, y en ese saber qué hacer es que estamos poniendo nosotros el acento en este CADE, y evidentemente un liderazgo político para llevar a cabo estas reformas. Son reformas que no solamente corresponden a estos tres temas a los que ha aludido, sino que incorporan también temas tan complejos como la mejora en la calidad educativa, el cierre de brechas de infraestructura, la facilitación de la inversión, el repensar la descentralización. Todos estos temas en su conjunto nos están en este momento planteando una serie de restricciones a las posibilidades de crecimiento del país. O sea, aquí tenemos solamente dos opciones. O sea, ya hemos llegado al punto, y yo me imagino que eso coinciden ustedes también, que si no hacemos esas reformas, volvemos para atrás y nos vamos al hoyo. O sencillamente caemos en la trampa del país de los ingresos medios, que es mantener unas tasas de crecimiento del 2 y pico %. El Perú necesita crecer entre 6 y 7% a lo largo de los próximos 20 años si queremos triplicar nuestra renta per cápita. Hacerlo, si es que se reforma. Lo hemos hecho, claro. Y lo podemos seguir haciendo, pero necesitamos encarar con determinación, coraje y mucha voluntad política esta agenda compleja de reformas de carácter institucional, que son las más difíciles, porque curiosamente, Mónica, si tú revisas estas tablas sobre la competitividad en el mundo, descubres de que el Perú, en lo que respecta al entorno macroeconómico, juega en el Champions League. Juega en las ligas mayores. Estamos en las ligas mayores. Sin embargo, cuando uno comienza a evaluar indicadores como confianza en el sistema de administración de justicia, calidad de la educación, estamos en el decil inferior, es decir, estamos a la cola de los 140 países evaluados. Claro, ese es el Entonces hay un divorcio, ¿no? Claro. Y claro, estos otros elementos ya comenzaron a restringir nuestra capacidad de crecimiento. Ciertamente. Y tenemos que emprender estas reformas. Y yo creo que el espacio del CADE en esta oportunidad nos presenta una plataforma para reflexionar conjuntamente respecto a estos problemas, además con la presencia de expertos, comentaristas locales, comentaristas empresariales sobre temas que ya comienzan a impactar la economía de las propias empresas, y la presencia de tres importantes presentadores internacionales. Vamos a traer el general Oscar Naranjo, que es un general colombiano que tuvo a su cargo la difícil tarea de refundar la policía en Colombia, algo que se creía imposible, ¿no? Entonces, el general Naranjo emprendió un proceso de reforma que, claro, partió de un soporte político importante. Y ahí comenzó su crecimiento, porque en realidad Colombia, que antes estaba detrás de nosotros, ahora ya nos pasó. Ya nos comienza a pasar en algunos indicadores. En algunos indicadores, y eso es un gran indicador para la diferencia entre qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal. Si los colombianos lo han podido hacer en una década, y estaba en una situación muchísimo más compleja, ¿no? Más difícil, ¿no? Después tenemos la presencia de Ricardo Hausmann, que es un especialista precisamente en institucionalidad y desarrollo, que nos va a venir a dar una exposición sobre estos temas. Y terminamos con la presentación de un gran especialista internacional en temas educativos, Lance Pritchett, un profesor de la Universidad de Harvard. Además, vamos a contar con la presencia de varios ministros. Nos va a acompañar el ministro Jaime Saavedra, ministro de Educación, Piero Gessi, que es el ministro de la Producción. Además, le estamos cursando una invitación al ministro del Interior. Estamos haciendo lo propio
con el nuevo ministro de Economía y también con el ministro de Transportes y Comunicaciones, que además es de la zona, es de Pisco. Así que Pablo, pero vamos a tener 5 ministros. 5 ministros, y bueno, el presidente no sabemos si... Ojalá que vaya. Él estuvo el año pasado y la tradición es que el evento sea cerrado por el presidente de la República, ¿no? Sí, es que los presidentes pues en general dependen, ¿no? Sí. A veces sí y a veces no, como dice la canción, como dice la canción. Esperemos que esta vez sí. Esperemos que esta vez sí. Ahora, en el caso de Felipe Segura, de Alonso Segura. De Alonso Segura, ¿qué información tienen sobre él? Mira, Alonso Segura es un excelente profesional, tiene unas credenciales realmente impresionantes y muy sólidas, tiene una vasta experiencia en el sector público y privado, es una persona que conoce bien esos dos mundos y que además ha tenido el difícil encargo estos últimos meses de destrabar una serie de proyectos de inversión que estaban paralizados. O sea, entonces, él es el destrabador, dicen, él es, ¿no?, el destrabador, correcto. Que es lo que necesitamos también ahora, sí, ¿no? Sí, y aquel que destrabó, ojalá que siga destrabando. Entonces, creo que hay una continuidad, evidentemente, en los lineamientos de la política económica, esperable, con esta sucesión en el ministerio. Y yo creo que la economía está en muy buenas manos. Okay. El señor Miguel Castilla hizo un estupendo trabajo a lo largo de estos 3 años en la conducción económica del país, inyectando una dosis de credibilidad y confianza que en su momento estuvo muy mermada al inicio de esta administración. Fue un hombre clave al comienzo de esta administración, fue clave. Lo que pasa es que en algún momento ya es un cargo además que deteriora y desgasta muchísimo y había que refrescarlo. Por lo menos eso es una opinión muy personal. De hecho, yo te diría que es uno de los ministros, en retrospectiva, uno de los ministros de Economía que más ha durado en su cargo. Sí, claro. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos, estamos con Pablo de la Flor, presidente de CADE Ejecutivos 2014, y la pregunta para ustedes es, según ustedes, ¿qué se debería hacer para que el Perú esté en las ligas mayores, esté en un primer mundo? Hemos contextualizado la situación, pero es importante escuchar la calle también. Ya regresamos. Okay, estamos de regreso aquí en la Radio Capital y en Capital TV. Sus preguntas, ¿qué se debería hacer para que ser un país del primer mundo? Que además, ¿qué es lo que aspiramos? Yo creo que todos los peruanos, porque ser un país del primer mundo implica que haya mucho menos pobreza, haya mayor educación, haya una economía estable, que no sea el país de las maravillas, porque también los países del primer mundo tienen problemas, pero por lo menos que esté sobre la base de algo sólido y no haya esta precariedad que si estornuda alguien fuera del Perú puede bajar nuevamente a la pobreza mucha gente. Y ahí está la inestabilidad que puede haber en nuestro país si no se hacen las reformas adecuadas. Aló, buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Con quién hablamos? Con Jorge. Jorge, lo escuchamos. Muchas gracias, Mónica. A ver, dígame. Sí, saludos al señor también. Ya, al señor que está en los cielos. Pablo de la Flor, ya, ok. Bueno. El señor que está en los cielos también que nos ayude para aquí, para Perú, ¿no? Pero primero el señor te dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ese también es el tema. Sí, eso sí. Bueno, hablando sobre el tema, ¿no? Para no desviarnos, a ver. Ya, mire, yo pienso que económicamente el Perú va a crecer bastante, mayormente sus finanzas. ¿Tú tienes optimismo? Ya. Yo creo que sí, el Perú puede llegar a ser potencia pero ¿qué hay que hacer según tú? Yo pienso como ciudadano peruano que políticamente debería haber un sistema de política económica muy estructurada, donde ni siquiera los comunistas ni los izquierdistas que no son democráticos exactamente destruyan esa fase económica. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Yo sí creo que también que debe haber una reforma política, pero esa reforma política debe partir del Congreso
y debe haber un sistema político mucho más claro que haga que haya menos posibilidades de ir por los atajos, ¿no? Sí, y esta es una democracia que curiosamente alcanza altísimos niveles de crecimiento con un déficit de partidos enormes, ¿no? Es un país por ahí donde, empezamos. Hemos logrado consolidar las bases de un sistema económico que tiene una gran capacidad de crecimiento y lo hemos hecho también con una precariedad institucional en lo político. Exactamente, ahí y ellos mismos, el problema es que quién le pone el cascabel al gato, pues ahí está la cosa también. Bueno, es muy difícil, ¿no? Porque, digamos, las normas electorales tienen un rango casi constitucional. Exacto. Se requieren mayorías calificadas y es muy difícil en un Congreso donde hay un desalineamiento de incentivos, ¿no? Claro, porque claro. además estas son normas que eventualmente pueden terminar afectando a los propios involucrados en el proceso de votación. Ahora, los partidos políticos se tienen que tomar en serio el hecho de institucionalizarse, porque si no lo hacen ellos de motu propio, difícilmente habrá un progreso en esa dirección, ¿no? Recogiendo Correcto. todas las tendencias. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. ¿Con quién hablamos? Te saluda César de Magdalena. César, bienvenido, adelante. Gracias. Justamente, uno de los puntos claves para el crecimiento de un país también es la lucha contra la corrupción. Está demostrado, por ejemplo, en San Juan del Urigancho, que tenemos extorsiones, sicariato, ¿no? Porque hay una autoridad que tiene un montón de denuncias penales, ¿no? Que es el alcalde Burgos, por ejemplo. Entonces está demostrado que donde encontramos autoridades involucradas en hechos de corrupción, se fomentan las mafias, la delincuencia y el sicariato. Y este 5 de octubre justo nosotros tenemos el poder de elegir autoridades honestas, porque sí las hay, pero no sé qué pasa, que pensamos que todos realmente son corruptos, y no es así. Hay que investigar, hay que analizar, hay que cruzar información. Eso es uno. Dos, el tema de la democracia. Es importante el fortalecimiento de la democracia a través de tener partidos políticos sólidos, lo cual no tenemos. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben ponerse los pantalones y dar una ley de partidos políticos que al final va a beneficiar a todos. La educación también, necesitamos educación de calidad, convenios internacionales, que se acceda más al uso del Internet, ¿no? Porque eso facilita, por supuesto, y puede reducir la brecha de ricos y pobres también. Muchas gracias, Ok, Mónica. César, vamos con la otra llamada. Aló, buenas tardes. Aló. ¿Con quién hablamos? Se le saluda Walter Peralta. Walter, te escuchamos, adelante. Mire, yo pienso que yo aprendí en el colegio, en primaria, que el Perú decían que era un mendigo sentado en un banco de oro. Recién ahora, a los 35 años, bueno, un poco antes, puedo comprender eso, ¿no? ¿Tú crees que seguimos siendo ese mendigo sentado en el banco de oro o no? El pueblo sí. Y bueno, los líderes políticos lo que se hacen millonarios cada vez que van entrando al poder y renovando. Se llevan la pata del banco, digamos. Por supuesto, y el mendigo sigue sentado, ¿no? Ok, bueno, a ver, analogías y cosas que entiende la gente, no sé, a ver, para reflexionar sobre eso. No, yo creo que son reflexiones muy importantes, muy interesantes, y aprovecho a manera de nota a pie de página comentar lo siguiente. Este es un CADE que además tiene otra característica singular, y es que estamos promoviendo la participación amplia del público a través de las vías virtuales. Entonces, valga la oportunidad para invitar a los radioescuchas a que puedan enviar sus propuestas. Nos interesa. Están incorporando, digamos, las redes. Lo que vamos a hacer es destilar, digamos, todos estos comentarios y propuestas que recojamos de las redes, y para aquellos que son cibernautas hay un hashtag de IPAE y hay una dirección que es @IPAE-CADE, para que puedan alcanzarnos sus propuestas. Las vamos a sintetizar y esas propuestas van a ser incorporadas en los distintos segmentos que vamos a tener, que además va a incorporar al final también una propuesta de visión. O sea, todos estos elementos van a
converger al final en una propuesta de visión del Perú para los próximos 30 años. Porque uno de los problemas también que ocurre es que cuando uno se mueve en un nivel distinto, ya sea el poder político, el poder empresarial, a veces se desconecta del hombre de a pie, del hombre de la calle, del hombre promedio que tiene que vivir todos los días una serie de circunstancias que probablemente por nuestras propias actividades no vivimos. Y ahí es donde viene el divorcio. Ah, claro. Y generalmente estas soluciones de los iluminados, claro, la ingeniería social de los que están encapsulados en las altas esferas, terminan siendo disfuncionales porque no tomaron en cuenta las vivencias, la cotidianidad del ciudadano de a pie, que es el que finalmente padece las consecuencias de esos hierros. Ciertamente. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Con quién hablamos? Habla Oliver de Chiclayo. ¿Un qué? Oliver de Chiclayo. Oliver, ay, perdón, te entendí un líder. Dije, qué bueno que haya líderes. Oliver, adelante. Sí. Este CADE tendrá propuestas, tendrá alternativas para lo que es la minería, la madera, el oro. Solamente estamos viendo que hay muchas mafias, pero no sé si estas se crean porque tampoco está la empresa privada ahí en esos sectores que exploten de forma adecuada, responsables por recursos. ¿Cómo se podría entender eso? ¿Cómo se podría comprender que existe mucha informalidad? ¿Tú hablas de la minería informal o sí? Me imagino que ese sector informal, ya. Sí, la minería informal. De acuerdo. ¿No será que en esa zona no hay algún proyecto de explotación de este tipo de recursos? También, por ejemplo, en la madera, ¿no hay empresas formales que exploten nuestros recursos naturales de manera adecuada, que tiene que hacerlo la informal? Ok, perfecto, gracias. Eso es un punto importante. Hay una minería informal y otra que es ilegal. A veces, evidentemente... colisionan, están ahí cerca. Sí, también, están cerca y hay un traslape entre las dos, que tiene un manejo terrible de temas ambientales, que contamina, que no sigue ninguna normativa en materia socioambiental, que además explota niños, ¿cierto? Y esa es la minería que tenemos que combatir, porque sí tenemos una minería, y hay que recalcarlo, de clase mundial. El Perú, en lo que atañe a minería, es uno de los marcadores mundiales de eficiencia. Hay unas minas que realmente se pueden comparar con las mejores minas del planeta. Así que sí tenemos esos dos mundos conviviendo. Y en lo que respecta a la tala ilegal, que es un problema muy serio, hemos visto el asesinato de estos líderes ayánicas la semana pasada, que es una cosa realmente horrenda, porque además con todas las señales de que esto podía ocurrir en cualquier momento. Claro, no fueron protegidos por el Estado. Hay, sin embargo, también bosques administrados por empresas a través de procesos de concesión, y yo creo que esa es la ruta que tenemos que seguir precisamente para combatir la informalidad. Ahora, tenemos un tema que sí me imagino que es recurrente en los CADES, y es el tema de que estamos hablando de más del 50%, el 60% de informalidad en todo el ámbito económico. Sí. Y eso distorsiona cualquier cosa también. ¿No? La informalidad es el producto es una reacción del ciudadano frente a normas asfixiantes, barreras de entrada. Es una salida creativa, pero a la vez es un impedimento importante para el crecimiento. El otro lado de esa medalla es que sí, yo logro evitar esta normativa aplastante, me hago informal, pero el informal tiene unos límites respecto a sus crecimientos, no accede al crédito. Claro, tienen el mismo embudo que nosotros tenemos en este momento con la institucionalidad. Así entonces, la forma de combatir este flagelo es simplificando las normas, y eso viene de arriba abriendo la economía para que se generen oportunidades para aquellos emprendedores que por efecto de estas normas se ven excluidos de la economía formal, ¿no? Ahora, tenemos mucha rigidez en el plano laboral también. Enorme. Somos uno de los países que tiene el marco laboral
más rígido del mundo. Y es absolutamente contraproducente. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Se fue la llamada. Ahí está. ¿Aló, buenas tardes? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Adelante, rapidito. Desearía que también reactiven la agricultura también, porque mucho se habla de... La agricultura. Ya. Sí, claro, y que los políticos se bajen los sueldos también. Gracias. ¿Qué? Ya no le entendí. Los sueldos de los políticos se los bajen. Bueno, ya. La agricultura, que para concluir un poco, va a estar dentro de la discusión. Está dentro de la discusión porque tenemos además una mesa de diversificación productiva y creo que hay que recordar que el Perú ha tenido un proceso de transformación en su agricultura realmente espectacular los últimos años. Ha sido fundamentalmente la agricultura de la costa, ¿no es cierto? Y hay que llevar esa revolución tecnológica silenciosa a los Andes, porque ahí hay un potencial enorme, ya comenzamos a ver algunos proyectos, pero lo que ha ocurrido en la agricultura peruana esta última década y media, 2 décadas, en realidad no tiene registros históricos. El Perú hoy por hoy es uno de los principales exportadores de uva, de mango, de páprica, espárrago, alcachofas. Claro. No, hay entonces ha habido realmente una transformación dramática del campo. Tenemos que llevar esa revolución tecnológica a los Andes y encontrar estos nichos de mercado para transformar la agricultura serrana. Muchas gracias, Pablo. Ha sido muy grato conversar contigo. Muchas gracias. Pablo Esperamos verte en Paracas. Recibo la invitación. Claro formal. que sí. Claro que muy bien. Muchísimas gracias y muy buena suerte en este CAE, porque creo que todos los mejores cerebros deben juntarse para que nos enseñen el camino hacia un país mejor. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos con un tema distinto.